Cuando los bebés dejan de ser bebés, esto es, empiezan a caminar, empiezan a hablar, empiezan a decir que no, empiezan a querer hacer cada vez más cosas solos, es decir, empiezan a crecer, las familias empiezan a preguntarse al mismo tiempo cómo acompañarlos, cómo criarlos. ¿Existe una única forma de criar? ¿Hay una mejor? ¿Tenemos que replicar necesariamente el modelo con el que fuimos criados? Todos venimos con un legado, con mandatos. ¿Cuál es el desafío como papás que tenemos frente a esto? ¿Tenemos que replicar ese modelo con el que venimos o podemos innovar de alguna manera? Claro, no es que toda la crianza de antes estaba mal, no, pero sí había un formato de crianza, que es la que tenés vos, la que tengo yo, las que tenemos la mayoría de nuestra edad, que estaba basado en el autoritarismo, ¿no? En esto de decir, acá lo digo yo y punto. Los tiempos fueron cambiando, así como avanza la ciencia en un montón de aspectos en cuestión de medicina, también avanza en cuestión de crianza. Entonces, si podemos hacerlo mejor que antes, no es que antes estaba todo mal, porque los padres hacían lo que podían, ¿no? Lo que ellos también vivieron y lo que trajeron de su crianza, ¿no? Pero bueno, hay cosas que fueron mejorando para decir, bueno, yo puedo hacerlo mejor de lo que yo recibí. Y eso es lo que se basa en la crianza respetuosa, la crianza positiva. Es decir, no sacarnos el viejo chip, sino decir, bueno, esto que era autoritario y que por ahí estaba basado en el miedo o en el castigo, lo puedo cambiar por algo mejor, ¿no? Y uno dice, bueno, pero a mí me criaron así y yo estoy bien. Sí, pero ¿a qué costo, no? Entonces digo, si a vos eso por ahí no te hacía sentir bien cuando eras pequeño, ¿cómo no lo vas a mejorar para tus hijos, ¿no? El principal objetivo es fomentar un vínculo entre los padres y los hijos que esté basado en el respeto y la autonomía. Esto va a tener un impacto directo en su desarrollo, en lo que es el alcance de los logros y también de la confianza que vaya generando consigo mismo y también con los demás. Vos hablaste de esto de sacarse el viejo chip, ¿no? Y muchas personas se escucha, se lee, que asocian esta crianza positiva con, es un modelo de crianza muy permisivo, es un modelo de crianza, ¿no es cierto?, que no tiene límites. Claro, sí, está asociado a esto a la generación de cristal, no sé si la habrán escuchado, ¿no? Y en realidad la crianza positiva o la crianza respetuosa va más allá de decir no tiene límites. Al revés, se basa en los límites claros, concisos, pero puestos de otra manera, no desde el castigo, desde del miedo, sino desde el respeto y del amor, que son las verdaderas conexiones que van a hacer nuestros peques y lo que le va a ayudar en su vida adulta. Cuando un niño nace, no solamente recibe lo genéticamente heredado de mamá, de papá y de ancestros, porque no solamente tenemos los genes de mamá y de papá, sino de lo que me da el contexto. Y el primer contexto que tiene ese niño, que es lo que va a determinar su vida adulta, es su familia, ¿no? Aparte de los genes, que es lo que determina nuestro temperamento, pero el contexto y los genes son los que van a determinar la personalidad. Entonces yo estoy poniendo una semillita de lo que va a ser el futuro de esa persona, y cuanto más saludable sea su neurodesarrollo, mejor persona va a ser, va a estar bien en empatía, en habilidades sociales, en comunicación, en responsabilidad, en autonomía. Entonces, basarnos en la crianza respetuosa o la crianza positiva, que es lo mismo porque las dos se basan en el respeto, no es no poner límites, al revés, es poner límites claros, concisos, para que los peques logren la mayor autonomía posible y eso les sirva para la vida adulta. Pero algo más quiero decir, cuando hablamos de crianza respetuosa o positiva, no es solamente de los cuidadores o los adultos hacia los niños, es de todos, es de la familia en sí, porque qué gracia tiene que yo trate bien a mis hijos y ellos me traten mal a mí. No, es un respeto mutuo. Y para puntualizar, porque algunos ya los mencionaste, pero volvamos a los pilares, ¿no?, que sostienen a esta crianza positiva y respetuosa. ¿Cuáles serían? Bien, son 4 pilares. Uno es el amor incondicional. Cuando hablamos de amor incondicional es poner como prioridad el desarrollo de mi niño, ¿no? ¿Quién va a querer más a ese niño que una madre o un padre?
Así todo hay madres y padres que no quieren tanto a sus hijos, pero bueno, eso sería para otro tema. Pero el amor incondicional es esto, yo te quiero a pesar de todas las macanas que te mandes, porque se van a mandar macanas, no es que los nenes van a ser color de rosas, es parte del neurodesarrollo que se manden macanas, que tengan berrinches. La crianza respetuosa no es ay que no llore, ay que no esto, no es estar atrás, sino que se frustre, pero bueno, respeto esa frustración y te ayudo a crecer. A veces el crecimiento trae sufrimiento, ¿no? Y uno como padre más vale que no quiere ver sufrir a sus hijos, pero bueno, hay sufrimientos que son parte del desarrollo. La crianza respetuosa es eso, acompañar esos sufrimientos sin dejarlos solos, con respeto, con amor, ¿no? Priorizando esto, el amor, lo que es el apego seguro, que es base de la confianza, de la seguridad que forma la personalidad adulta. Otro pilar es la empatía, ¿no? La empatía tiene que ver con ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia. Y tiene que ver más siempre con lo emocional, ¿no? Entonces, si yo me tengo que poner en el lugar de mi hijo, primero tengo que reconocer mis propias emociones. Si yo no puedo reconocer mis propias emociones, ¿cómo voy a empezar a reconocer las de mis hijos, ¿no? Por otro lado, el respeto, que ya lo venimos nombrando antes, el respeto de los adultos hacia los niños y de los niños hacia los adultos. Bien, y el último pilar es la igualdad. Cuando hablamos de igualdad, no es poner en igualdad de condiciones, porque más vale que nosotros somos adultos y ellos son niños, pero sí en igualdad desde lo emocional. Es una persona, mi niño, mi niña es una persona y tiene sentimientos, entonces nunca podemos minimizar lo que ellos sienten. Sienten a su modo de niño, y no por eso es menos importante, ¿no? Entonces, los adultos sienten a modo de adultos, los niños sienten a modo de niño. Los adultos piensan a modo de adulto, los niños piensan a modo de niño. Entonces, a veces nosotros tenemos que hacernos como niños para entrar en su mundo y entender. Ahí parte lo que es el neurodesarrollo, entender qué es lo que están transitando para poder acompañarlos mejor. Y hay algo que mencionás que me parece súper importante, que es esto de criar con sentido común. ¿Me amplías un poco ese concepto? Bien, cuando hablamos del sentido común es tratar de tener idea de qué hacer o qué decir en determinadas situaciones, ¿no? Eso es el sentido común, que parte de una idea no particular, sino de algo más colectivo, no es una idea individual. Lo que pasa que cuando hablamos de sentido común respecto de la crianza vienen todas estas ideas del sentido colectivo y ahí uno dice, ¿qué hago? Es un poco lo que hablábamos antes de esto de los extremos son malos. Ahí priorizar tu instinto, ¿qué es lo que me hicieron cuando yo era niña, ¿no? ¿Me gustó esto? No, es cuestión de segundos, ¿no? Y a veces uno hace lo que puede, porque también está lo que me dicen, lo que debo hacer y lo que me sale hacer, ¿no? Entonces, en esos momentos, priorizar el sentido común propio, ¿no? De tratar de decir, bueno, esto es lo que me sale en este momento. Y eso sirve como aprendizaje también, porque decir, bueno, no me salió tal cual como yo esperaba, ¿qué podría hacer la próxima vez? La maternidad o la paternidad lleva un aprendizaje y lleva una revisión, no podemos hacer, si no somos robots, ¿no? Entonces, si ayer lo que hice no me funcionó y por ahí me desbordé y grité, ¿qué puedo hacer hoy para no repetir lo de ayer? Es vivir el día a día. Y vos hablas mucho también, junto con Mariana, en Nadie te enseña, de esto, ¿no? Del desborde de los padres, muchas veces no provocado por situaciones de los chicos, por situaciones propias. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Contamos hasta 10? ¿Alguna herramienta un poco más efectiva? Bueno, acá sirve nuestra frase que tenemos ahí, que es tu calma, calma, ¿no? Siempre la regulación de todo niño, siempre va a venir por parte del adulto que esté con ese niño en ese momento, en esa situación, porque el cerebro del niño todavía no está formado para decir, bueno, sí, mamá, quédate tranquila, yo respiro, me regulo, vos andás a hacer... No lo tiene, no tiene esa parte racional. Entienden un montón de cosas, pero no al nivel que entendemos los adultos. Entonces uno dice, pero yo ya le dije 20 veces y lo sigue haciendo. Sí, se lo tenés que decir 50, porque le entra por acá y le sale por acá, porque su nivel racional no es el mismo del adulto. Por eso decimos, entender un poco del neurodesarrollo para saber cómo proceder.
Entonces, el primer paso, que es el más difícil, yo pienso que es el desafío más grande que tienen las familias ahora, es el de conservar la calma. Le estamos pidiendo a un niño que se regule cuando nosotros adultos no podemos regularnos, cuando ya tenemos nuestro cerebro formado. ¿Sí? El cerebro, lo que es el lóbulo frontal, se termina de formar a los 25 años. Con el lóbulo frontal, todo el cerebro ya tiene condiciones de decir, puedo regularme, no puedo regularme, ya sabe, uno es nuestro director de orquesta. En cambio, un niño no. Entonces, si queremos que un niño se regule, va a depender sí o sí del adulto que esté con ese niño en ese momento, en esa situación. Si es la docente en el aula, será la docente. Si es los abuelos, mientras que están en la casa de los abuelos, serán los abuelos. Si son los padres, mientras que están en casa, son los padres. No sirve de nada que la abuela diga, hoy se portó, fíjate porque hoy se portó re mal. O que la señora, fíjate mamá que hoy se portó. ¿Qué hiciste vos en ese momento? Porque tiene que haber una reacomodación de la conducta en ese momento. Porque los niños aprenden por dos mecanismos. Por imitación y por ensayo y error. Entonces, si no hay una reacomodación de la conducta, decirles lo que sí se espera que haga en esa situación, lo va a seguir repitiendo porque se convierte en conducta instalada. Entonces, necesitamos decirle qué es lo que se espera en esa situación. Entonces, ¿cuál es el rol de los padres en este proceso? Ser modelo de estas ideas. Tener coherencia entre lo que decís y haces. ¿Por qué? Porque los chicos imitan todo y vamos a ir dejando huellas con nuestras acciones. En el día a día, cuando como papás queremos cambiar una conducta o corregir un hábito que estamos viendo y que no está del todo bien. ¿Cómo hacemos? Vos hablas mucho de conectar. Conectar primero antes que corregir. Bien. ¿Qué sería eso? Conectar para redirigir, ¿no? Okay. Esto, porque si no hay conexión, lo que hablábamos de la empatía, si yo, por ejemplo, a mi nene se le rompió el auto y te dije un montón de veces que no choques el auto contra la pared porque se iba a romper, ahí no estoy conectando. Claro. ¿No? Ese nene seguramente está enojado o está triste porque se le rompió el auto. Si nosotros hacemos foco solamente en la acción y no en el sentimiento, ahí no hay conexión. Para que haya reacomodación de la conducta, sea docente, quien sea, el adulto quien sea, tiene que haber una conexión. Y para que haya conexión hablamos de las emociones. Entiendo que estás enojado, pero ¿te acordás que antes hablamos que no había que golpearlo contra la pared? ¿Cómo tenemos que jugar la próxima vez? Y le mostrás, ¿no? ¿Y quiero otro autito? No, hasta que no aprendamos que los autitos no se golpean contra la pared, no vas a tener otro autito. Practiquemos y así jugamos. Volvamos al desborde de los chicos. ¿Esos desbordes siempre son berrinches? No siempre. Los berrinches son esperados en el neurodesarrollo entre los 2 y los 4 años. Es como la edad más crítica, ¿no? Son 2 años. Fíjense que hay que estar. Y aparte, los 2 años que empiezan a tener más autonomía y otros plus de los 2 años. Pero la edad más frecuente entre los 2 y los 4. Después tiende a bajar. No es que no van a tener más berrinches, pero tienen que disminuir. Ya un peque que después de los 4 todo el tiempo está haciendo berrinche, es señal de alerta. ¿Qué es un berrinche? Es una manifestación, sobre todo de enojo, ante una situación de frustración. Es su forma de expresar la frustración. Sobre todo vienen cuando le decimos que no. A nadie nos gusta que nos digan que no, menos un niño. ¿Por qué? Porque el niño se rige por el principio de realidad y por el principio de placer. Entonces, por eso le dije que espere, y no sabe esperar, porque todavía él se rige, o ella, por el principio de realidad, que es aquí en el ahora, no hay tiempo, no hay temporalidad, y por el principio de placer. Entonces, decirle después lo vas a tener es medio complicado para los niños. Podemos empezar, yo digo, como se rigen por el pensamiento concreto, lo que veo es lo que existe, tenemos que estar con material concreto. Por ejemplo, un reloj de aguja. Vamos a ir a jugar a la plaza cuando la aguja grande esté acá. No cuando el reloj por ejemplo, el de que tiene los numeritos, porque ellos no saben anterior, posterior y no tienen noción de temporalidad, pero sí noción de movimiento. Entonces ven cuando la aguja se mueve y ahí podemos ayudarlos a esperar. Cuando la aguja grande esté acá, mamá va a jugar con vos. Ir más a lo concreto. Claro, siempre tenemos que ir a lo concreto, porque ellos se rigen por el pensamiento concreto y no tanto por el racional. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, millones de veces. ¿Nos vamos a sentir agobiados? Sí, es normal.
Es fundamental entender lo que le pasa al chico para después poder corregir o redirigir su conducta. La habilidad de conectar lleva mucha paciencia y mucho esfuerzo. No sale de entrada, no sale al principio, pero vale la pena intentarlo una y otra vez.